6 de la tarde con 28 minutos, este es el resumen de noticias. Tras recibir una llamada de alerta, las fuerzas de seguridad ingresaron a cárcel de Retalhuleu y descubrieron indicios de un plan de fuga. Mientras tanto, en el complejo de detención juvenil de la zona 13, conocido como Gaviotas, las autoridades lograron frustrar un amotinamiento en un nuevo hecho de la crisis que enfrenta a este tipo de centros. 4 clientes de un prostíbulo en la zona 11 capitalina fueron detenidos, producto de una investigación denominada El Escondite de los Placeres, que descubrió una lista de personajes que pagaban por favores sexuales. Y en el cierre de una serie de reportajes sobre actos de corrupción cometidos en la municipalidad de Chicamán en Quiché, recordamos la forma en que el exalcalde, ahora en prisión, endeudó por 10 años a esa comuna. El club Malacateco recibió hoy la visita del Deportivo Carchá para adjudicarse una victoria por 1-0, que lo coloca como sublíder del torneo clausura del fútbol nacional. Y México, el tercer país más peligroso para los periodistas tras Siria y Afganistán, ha vivido en marzo un incremento dramático de la violencia con el 4º tiroteo. Seis de la tarde con 30 minutos, le damos la bienvenida a Carlos Roquel y vamos a seguir repasando esas historias y estas denuncias que hemos venido recabando con nuestros compañeros corresponsales al respecto de la situación y la crisis que afronta por actos de corrupción la comuna de Chicamán en Quiché. Carlos, bienvenido. Gracias, Julián, buenas tardes. Es la última parte que presentamos y hablamos de las deudas que dejaron los exfuncionarios al pueblo de Chicamán. Y es que el exalcalde de Chicamán, Quiché, ahora detenido, endeudó a la municipalidad por una década, dinero que se perdió por actos de corrupción, teniendo que pagar además 9 millones de quetzales en intereses, robándole una oportunidad de desarrollo a los habitantes de este pueblo. Los préstamos que realizó el exalcalde a 2 bancos del sistema endeudaron a la municipalidad de Chicamán por 10 años. Este dinero sirvió para supuestamente pagar 5 proyectos que al final no se terminaron. Noticiero Guatevisión fue el único medio que estuvo presente cuando la población realizó un cabildo abierto donde se empezaba a conocer el nivel de endeudamiento que había adquirido la municipalidad de Chicamán. Que haya prestado 10.300.000 quetzales para el segundo nivel del mercado y no hay nada. A mí me da risa. Yo los invito a ustedes que se acerquen ahí, que no solo levantemos falsos. El total del préstamo fue de 21 millones de quetzales, pero como el periodo de él todavía pagaron 2 años y en el siguiente periodo del exalcalde don Diego pagaron ellos otros 4 años. Y ahorita a nosotros nos toca pagar los últimos 4 años de nuestro periodo. Diego Uz, alcalde anterior, endeudó a la municipalidad por 4 millones de quetzales más, por contratar a cientos de maestros, guardaespaldas y otros empleados, a los cuales no les pagó sus salarios, además de la destrucción de 2 vehículos, una motocicleta y un pick-up al cual le robaron el motor. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. El préstamo para financiar los 5 proyectos fue de 21 millones de quetzales pagaderos a 10 años. Hasta la fecha aún se deben 9 millones de quetzales y se tiene hasta el 2019 para pagar el total de la deuda. El total a pagar, incluyendo intereses, será de 34 millones de quetzales. El pago de este mes de marzo fue de 224.666 quetzales con 67 centavos. La deuda por habitante, solo en este caso de corrupción, sería de 1.400 quetzales por cada uno de los 25.600 vecinos, entre niños, jóvenes, ancianos, adultos y de acuerdo al número de pobladores según el último censo del INE. Y después de 4 meses, los diputados aprobaron el primer artículo de las reformas constitucionales, pero no avanzaron más por falta de quórum. Desde noviembre, cuando empezaron a discutirse las reformas constitucionales en el Congreso, los diputados no habían avanzado en su aprobación. Fue hasta este miércoles cuando aprobaron el artículo 4 que reforma el 205 constitucional.
El artículo aprobado con una enmienda establece las garantías y principios del sistema de administración de justicia y determina la independencia del organismo judicial y la asistencia legal gratuita para todos los guatemaltecos. Durante la sesión, varios diputados criticaron la acción de congresistas que por meses entramparon la discusión. Pero hay otros compañeros diputados que gracias a Dios hoy no le dieron la palabra de primero, que creen que ponerse a hablar una serie de sandeces e incoherencias es legislar bien. Pero eso de estarse saliendo del pleno o estar saboteando con querer hablar horas de horas, no es correcto. Es una bofetada al pueblo de Guatemala. Es una desvergüenza política estar haciendo eso. En febrero y marzo, la bancada de la UNE se salió del hemiciclo en repetidas ocasiones, argumentando que era para no perder los artículos, mientras otros congresistas como Linares Beltranena hablaron por varios minutos. Ahora se espera que el próximo miércoles los congresistas avancen con otro artículo más. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Autoridades ancestrales indígenas de 11 municipios de Quetzaltenango, Mam y Quiché se unieron al pronunciamiento que hicieran autoridades ancestrales de Sololá al desconocer a las autoridades de los 3 poderes del Estado debido a que no reflejan interés hacia los pueblos indígenas. Los pueblos Mam, Quiché, Campoal, Chu. Las autoridades ancestrales hicieron un llamado a la población de Guatemala a unirse y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ante la desconfianza que existe hacia el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Básicamente el llamado a la depuración de los distintos órganos del Estado y ir en el camino, digamos, a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para limpiar el Congreso de la República. El descontento hacia congresistas lo expresan las mujeres indígenas. Nos damos cuenta que realmente los diputados sinceramente están cooptados, ¿verdad? Por el mismo Estado, y por lo tanto vemos que realmente nosotros como mujeres nos ha costado. Los líderes indígenas señalaron que han iniciado con asambleas en diversos municipios con el fin de conocer la postura de los pobladores. Hay que consensuar con las autoridades, con otros sectores de la sociedad civil para buscar una ruta que se puede hacer y plantearle a toda la población una Asamblea Plurinacional Constituyente. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango reporta Carlos Ventura para Noticiero Guatevisión. Damos el acontecer internacional. El periodista Armando Arrieta, jefe de redacción de un diario de Veracruz en México, fue baleado y se encuentra muy grave. Este es el 4º ataque con arma de fuego a un periodista en el mes de marzo. Está muy grave, le dispararon casi a quemarropa, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas en el estado de Veracruz. El jueves pasado, la periodista Miroslava Brach fue asesinada en Chihuahua, en el norte de México. El 19 de marzo fue asesinado el también mexicano Ricardo Monliu Cabrera cuando salía acompañado de su esposa y de su hijo de un restaurante siempre en Veracruz. En tanto, el 2 de marzo, el periodista Cecilio Pineda fue ultimado a balazos en el estado de Guerrero. Hacemos un nuevo corte comercial. Cuando regresemos le estaremos hablando del deporte internacional. Así es, Carlos, y además la interpelación contra la ministra de Salud continúa en pie.